¿Te has preguntado por qué la ciencia usa el antes de Cristo si está en constante pelea con la Iglesia? ¿Por qué se usa el antes de Cristo y no antes de nuestra era? Para empezar, a la ciencia creo que ni le interesa lo que la Iglesia diga, pero hay un porqué del uso del antes de Cristo en la datación de hechos históricos. De hecho, en los últimos años se ha tratado de quitar esta forma de mencionar la fecha de hechos históricos y cambiarlo por las siglas en inglés BCE, que es Before Common or Current Era, que significa antes de nuestra era o actual. Pero la verdad es que quienes tratan de usar esta denominación son quienes creen que están haciendo una corrección política en la ciencia con respecto a las denominaciones de la Iglesia, pero a la vez, los de la Iglesia creen que es una ofensa hacia su creencia quitando el nacimiento de Cristo como punto de partida para el mundo. De hecho, los religiosos creen que por usar esta denominación tienen una autoridad sobre los hechos históricos porque piensan que vienen escritos en la Biblia. Y pues nada que ver. ¡No! ¡No! La descripción de los hechos históricos con el antes de Cristo ocurrió 500 años después de lo sucedido en el Nuevo Testamento descrito en la Biblia y tuvieron que pasar otros 500 años para que fuera aceptado para usarse. También el uso del BCE tampoco es que sea tan nuevo y ni siquiera se creó como una política correcta para quitar a Cristo en las referencias históricas, más bien se diseñó para ser más exactos. Aquí en el canal veremos cómo se originó tanto el antes de Cristo y por qué de su uso actual. Comencemos con el Imperio Romano. En este tiempo, los grandes emperadores reformaron los calendarios para colocarle el nombre de los emperadores y el año que éste gobernó. Pero lo malo es que para muchos religiosos, y pues en esa época, la que más ponía reglas era la Iglesia, no estaba de acuerdo con el trato que varios emperadores les dieron a sus seguidores, y tampoco que la medición de fechas estuvieran los nombres de estas personas. Así que dijeron, ya fue. Y en el primer concilio de Nicea, en el año de 325 después de Cristo, se discutió acerca del día de la Pascua, tanto para las iglesias orientales como occidentales, y acordaron por medio de cálculos y con datos que encontraron en escrituras que el primer domingo siguiente a la luna llena que sigue al equinoccio de primavera se celebraría la Pascua. Al final, la persona quien terminó de convencer a la iglesia romana y a la de Alejandría, que eran representadas por Constantino el Grande, fue Dionisio Exigio, quien fue un monje erudito y matemático de origen bizantino, inventando lo que hoy conocemos como Anno Domini, que en latín significa el año de nuestro Señor, y con esto mataba a 2 pájaros de un tiro: el conflicto de saber qué día celebraría la Pascua sin que coincidiera con la de la judía y quitar el nombre de los tiranos romanos de las fechas. El problema aquí es que Dionisio solo hizo que todos estuvieran de acuerdo con el día de Pascua, por eso el Anno Domini solo representa este día y no como una forma de contar los hechos históricos. ¿Cuándo se empezó a utilizar el término antes de Cristo? El monje Benedicto Beda el Venerable lo usó en su libro The Ecclesiastical History of the English People en el 731 después de Cristo, aunque en publicaciones poco más viejas ya había referencias. Este libro las popularizó. Aún así, no era universal la terminología. Incluso Carlomagno trató de hacer que todos lo usaran, pero no pudo. Hasta el Papa Gregorio VII trató de reformar las iglesias con el calendario Anno Domini, pero aún así había raza que dudaba de eso. Ahora, el BCE, la primera vez que se usó este término para los hechos históricos, o más bien algo diferente al antes de Cristo, fue en el siglo XVII, y se usó era vulgar, que en este tiempo vulgar significaba común u ordinario, y lo escribió el astrónomo y matemático Johannes Kepler, y con el tiempo la raza comenzó a escribirlo con el BCE también, aunque sí hay registro de ello, y fue cuando H. Rose en 1708 en Londres citó en su libro El siglo IV de la era común, para que vean que no lo hicieron para quitar a Cristo de las líneas del tiempo, pero pues cada quien su política. Lo que sí es cierto es que el uso del BCE es más exacto, aunque sea igual que el antes de Cristo, con unas cuantas diferencias. Pero, ¿por qué? Para empezar, tanto Beda como Dionisio no sabían de la existencia del cero. ¿Y qué implica esto? Bueno, es porque se empezó a contar desde el año 1 y no 0, o sea, el inicio desde la nada. Dionisio solo calculó el día de la Pascua, más no el nacimiento de Jesús. Por eso es por lo que se empezó a usar más el BCE y no porque sea correctamente político. ¡No! Y hasta aquí el video de hoy. En la descripción dejaré unos enlaces donde podrás encontrar más información acerca de este tema. Te invito a suscribirte y darle like. Nos vemos en el siguiente video.